Ok, chicos, vamos a continuar, o vamos de hecho a comenzar la clase. Antes, para que nadie ande perdido y sepa de dónde me voy a tomar los materiales. Vamos a ver, en el campus, ya sea en cualquier semana que usted agarre, o incluso en la misma portada del curso del campus, están los lineamientos ya totalmente resueltos. A mí en lo personal me gusta ir resolviendo las cosas paso a paso, para que usted vaya comprendiendo de dónde van a salir ciertos resultados o ciertos procedimientos. Entonces yo hago mis lineamientos con mis adaptaciones. En sentido de adaptaciones me refiero con mis ejemplos, que sean ejemplos diferentes a los que ya están hechos, para darle una variedad a usted de lo que sea, de lo que estemos viendo. Entonces, en el chat de la reunión, que ya lo voy a abrir, ahí está el documento que yo voy a ahorita proyectarles. Ese obviamente no tiene ninguna resolución de lo que yo voy a hacer ahorita, pero si a alguien le gusta imprimirlo o algo, pues que lo puede bajar y lo puede usar a favor suyo. Si no lo quiere bajar, pero digamos, no lo quiere usar para rayarlo, sí, pero sí téngalo descargado para ciertas cosas que yo voy a ir mencionando, porque obviamente se va a hacer el desarrollo de la clase. Y para no estarme devolviendo en alguna parte por si tal vez estoy muy abajo en las hojas. Eso lo yo, obviamente, por ser la primera clase, hasta ahora lo voy subiendo, pero ya cuando tengamos nuestra próxima clase, por supuesto que lo subiré con más anticipación. Entonces, para que sepan. Ahí nada más para mostrarles el documento. Bueno, ahí como está la portadilla que yo le hago, está el número del grupo de ustedes, el horario, mi nombre completo otra vez, y ahí está mi correo por si, obviamente, repito, lo necesitan tener a mano. Yo, pues, le meto algunas cositas. En este caso, lo que ahorita voy a explicar la materia claramente. Lo que hice fue incluir los ejemplos que tengo que explicarles con una gráfica porque necesito graficar. Y más abajo hay una sección que dice ejemplos para estudiar en casa. Esos ejemplos que hice para estudiar en casa ya queda a criterio de usted como quiera usarlos. No, yo no los voy a obligar, pero aquí hay ejemplos desarrollados, obviamente bajo lo que voy a desarrollar ahorita, ya hechos el dibujo y todo eso. Y aquí al final, si no sabe hasta el final, pero trae una práctica complementaria. Esa práctica complementaria no es tarea, eso simplemente el que guste hacerlo lo hace y le sirve de práctica, y si me quiere preguntar, pues claramente me puede preguntar. Ya queda, un momento. Ya queda a criterio de cada quien cómo lo hace, pero le digo que les va a servir de práctica. Entonces vamos a empezar con el curso. Si alguno en algún momento se queda sin ver la pantalla, a veces uno u otro se queda sin ver la pantalla, automáticamente nada más levante la mano o póngame un mensaje en el chat para yo tomarlo en cuenta. Generalmente, si son uno o dos estudiantes los que no pueden ver la pantalla, es porque hay algún problema de conexión para el estudiante. Pero de todas maneras yo hago algún arreglo para que lo puedan volver a ver. Pero nada más me ponen, profe, no estoy viendo la pantalla, yo veo la tablet y veo la computadora por acaso. Ok, vamos a empezar propiamente entonces con lo que son funciones en varias variables. Nosotros empezamos sencillito en nuestra vida con funciones o con representaciones geométricas cuando representamos alguna variable en los números reales, que lo que representamos es la recta numérica. Cuando avanzamos un poquito en el conocimiento, ya empezamos a hablar de funciones, hablamos de pares ordenados, y lo que hablamos un punto en el plano, donde la primera coordenada siempre es X y la segunda coordenada es Y. Y ya cuando avanzamos propiamente a este curso, que es cálculo en varias variables, no tenemos un par ordenado, se llama una tripleta ordenada, que está en R a la 3. R a la 3 es porque estamos hablando ya de tres variables. Existe R a la 4, R a la 5, R a la N, pero realmente nosotros no hacemos estudio de eso. Propiamente para lo que es ingeniería, basta con llegar a R a la 3, que es lo que nos interesa. Pero ya eso veamos, cuando es en dos dimensiones, nosotros le llamamos el plano cartesiano, que el nombre está bien.
Pero ya llamarle en tres variables una función, llamarle plano cartesiano a esa representación es incorrecto. Esto se llama el espacio. El espacio está dividido en 8 octantes. Nosotros, en general, podemos manejar cualquier de eso, pero nosotros, para cuando profundicemos un poquito más el tema, vamos a trabajar solamente en el primer octante. No porque no se pueda trabajar en los otros octantes, sino porque es más complejo representarlo gráficamente. De hecho, para trabajar en los 8 octantes, uno necesita más que todo un software, cosa que nosotros no vamos a hacer. Pero lo que se hace básicamente en un octante, uno lo va representa los otros 7, donde al ser una tripleta, todo va a ser siempre x, y, z, x, y, z. Donde, como usted puede ver, la z lo que indica es como la altura, el X va a representar el largo y la Y el ancho, pero eso cuando veamos 3 dimensiones, que todavía a nosotros no nos toca ver eso por ahora. ¿Estamos bien por ahí con esa parte de funciones en varias variables? Sí, profe. Ok. Bueno, esto es lo que estábamos hablando. Aquí hay una representación de pares de tripletas en el espacio. Esta es la tripleta 2,3,4. Esta es la menos 2, 3,4. Eso no profundizo mucho. Esto que parece como una cruz, esos son los 8 octantes. Eso lo vamos a profundizar cuando veamos cuerpos sólidos. Entonces, por eso ahorita usted no me va a oírlo mencionar mucho. Bueno, ahí están los octantes. Vamos a ver propiamente lo que son las funciones en varias variables. Ok. Para eso, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, no en la materia, sino en lo que estoy explicándole, para recordar algo que es sumamente importante, para que entendamos la relación que hay de lo que estamos viendo con un conocimiento previo. Cuando nosotros estábamos en intro al cálculo, vea que no hablo ni siquiera de cálculo 1, intro al cálculo, nosotros teníamos una función que iba de R en R, donde a este amigo de acá, el primero, le llamábamos dominio, y a este segundo le llamábamos codominio, o dependiendo de lo que estuviéramos analizando, incluso le podíamos llamar ámbito. Después, nosotros aprendimos esto, que y es igual a f de x, acuérdese de eso, porque tenemos nuestra propia representación en varias variables, y eso es de las cuestiones de suma importancia que tenemos durante el desarrollo del curso. Esto es súper importante estarlo recordando, pero claramente, como le digo, adaptado a funciones de varias variables. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en intro al cálculo? Por ejemplo, nosotros teníamos esto. Empecemos con algo sumamente sencillo, el criterio. Eso es el criterio de una función, que en intro al cálculo podíamos ver que era cuadrática, que si era lineal, que si era logarítmica, que si era exponencial, que si incluso no se menciona mucho, pero también existen los criterios trigonométricos, que ya eso se ve un poquito más en cálculo diferenciar 1 y 2. Pero bueno, esto de acá, como les digo, corresponde al criterio. ¿Y qué es lo que hace el criterio? Vamos a ver, recordando lo del dominio y lo del codominio o el ámbito, según sea el caso, recordemos que esto lo que hacía era que asociaba una X con una Y. Una X con una Y. La idea no cambia para nosotros. Sigue siendo lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo que X vale 1 aquí y yo quiero saber con quién se relaciona en Y, con cuál Y se relaciona, pues lo único que hago es esto. Como ya sé que X es igual a 1, llego y lo cambio aquí. Y en vez de poner f de X, pongo f de 1. Lo importante de f de 1, ¿qué es lo que dice? Que esto de acá sigue siendo X, lo que está quedando. Y puse 1 por poner un caso particular. Punto. Eso es todo. Resulta que cuando yo tengo una X, yo nada más llego, sustituyo en el criterio.
Aunque aquí entre el 2 y el X hay una multiplicación, aunque no exista, o por lo menos no está escrita. Hacemos la multiplicación y resolvemos eso. 2 por 1, 2 y más 1, pues 3. Y uno dice, sí, a eso a la X le llamábamos preimagen, a la Y imagen y todo bien. Y esto se podía escribir en términos de 1,3, o sea, en términos de pares ordenados. ¿Por qué? Porque el primer número, o sea, que yo medí, que está entre paréntesis o está entre la función, esto es X, y el resultado obtenido es Y. Y hasta ahí, pura vía. Eso era cuando nosotros estábamos en cálculo o funciones de una variable. Pero resulta que ya nosotros aterrizamos a funciones de 2 o 3 variables. Ya la situación cambia. Ya la situación cambia. Entonces, ¿cómo se representa? Bueno, una función en 2 variables es una, vamos a, como está mencionado así. Una función en varias variables, por ejemplo, aquí, una función que va de R a la 2, que ya le voy a explicar qué quiere decir esto, a F. Esto, el primer conjunto se sigue llamando dominio, el segundo conjunto se llama codominio, pero aquí viene lo diferente, es que ahora el primero ya no es R, es R a la 2. Cuando se llamaba R, como el que está acá, es porque ahí el primer conjunto son todos los números reales, eso es un número, y el segundo conjunto también da un número real. Ya cuando usted cambia a R a la 2, que de hecho, si alguno ya llevó álgebra lineal, hay un acercamiento parecido a eso, cuando se ven vectores. Esto de acá ya no asocia un X nada más, asocia un X, Y. Y esto se termina relacionando con un Z. Y entonces ya esa igualdad que por lo menos usted ve ahí en cuadrito rojo, ya no se escribe como antes. Se escribe Z igual a FXY. Y ya con todo eso, ya estamos en funciones de varias variables. En este caso, la función está en 2 variables. Podría estar en 3, pero ya sería fxyz igual a un w. Creo que ya eso después vamos a profundizar un poquito más. ¿Está aquí alguna pregunta? De mi parte no, profe. Y respecto a lo que, digamos, por ejemplo, expliqué de la imagen en el lado izquierdo, aquí funciona igual, nada más que a la hora de darse una imagen o para calcular una imagen, bueno, démonos un criterio, primero que nada. Podría ser esto. Empecemos con algo sumamente sencillo, ya después vamos complicando el asunto. Tenemos esto como criterio, eso sigue siendo un criterio, eso, nada más que ahora en términos de 2 variables. Si usted pone en vez de esto, pone esto, pero pone esto, es lo mismo por esa igualdad del cuadrito morado. Todas las igualdades que yo le vaya dando no son de adorno, son porque las vamos a llegar a usar. Y entonces, yo puedo darle un valor a X y a Z, a X y a Y, perdón, y obtener el valor de Z. Qué sé yo, que X valga 3 y que Y valga menos 1. Y nada más sustituyo, porque recuerde que cuando a mí me dan la variable de la función, yo sustituyo. Aquí me están dando las variables de la función. 3 al cuadrado. Y aquí un pequeño detalle para que no se le olvide, porque esto lo vamos a estar usando mucho. Y esto es un detalle de intro al cálculo que a veces se nos olvida, y que se nos olvide, pues es obviamente perjudicial. Es cuando yo sustituyo un número positivo, no hay ni tanta bronca o el cero. Pero si yo sustituyo un número positivo, una fracción o una raíz y hay una potencia, la que sea, no porque sea solamente elevado a la 2, se aconseja encerrar entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo así, ese 2 solo está elevando al 1, no al menos, porque ya el menos deja de ser parte del 1. Entonces ya son cosas totalmente diferentes. Bueno, eso se resuelve y eso da como resultado 10. Ahora, ¿qué es lo importante de ese 10 o el número que fuera? No es porque sea 10 en particular. Esto era X, esto era Y, nunca va a cambiar ese orden, siempre el primero es X, el segundo es Y.
y por la igualdad del lado rosadito, moradito, esto es Z. O sea, ya aquí no se forma un par ordenado, se forma una tripleta. La tripleta 3, menos 1, 10. Que después le daremos importancia a graficarlo en varias en 3 dimensiones. Por ahora, simplemente es acordar, entender eso. Ahora bien, un momentito, ¿qué pasó aquí? Aquí ya está. Ahora bien, ese, digamos, son como los casos que vamos a estudiar con más frecuencia, este segundo, pero también existen funciones como esta. Pero de aquí no va Z, va W. También existen funciones como estas, pero esto lo vamos a dejar más que todo para la parte de derivadas parciales, que es cuando ya trabajamos regla de la cadena, un montón de cosillas ahí. Entonces, por ahora esa parte nada más se las menciono. Esta es una función que va de R a la 4 a R, pero esas no las estudiamos con gráfica, porque con gráfica no es que usted no pueda estudiarlo, sino que deja de tener tanta aplicación. Un momento, por favor. Eso deja de tener tanta aplicación gráfica, entonces es algo más analítico, algo más de matemática pura que de aplicación, entonces realmente no le damos tanto énfasis a esto, pero por lo menos que la conozcan. ¿Estamos claros por acá? Okay, nada más como nota aclaratoria, chicos, no es necesario que estén copiando porque todo esto yo lo hago llegar al final de la clase, como les dije. Entonces, pues, preocúpese por poner más que todo atención. Eso sí, si hay una cosa que yo digo y no la escribo y usted considera necesario que la repita, por favor, dígame. Bueno, en funciones, que eso sí es muy importante entenderlo, de aquí en adelante, vamos a tener dos tipos de criterio. Un criterio explícito y un criterio implícito. El criterio explícito, usted lo conoce desde intro al cálculo. Nada más que cuando usted lo vio, este era el criterio implícito más sencillo que usted f de x o y, o si en vez de f usted ponía h, j, k, l, m, la letra que fuera, no importa, pero eso era el más sencillo. Ahora que estamos en dos variables, o en función de dos variables, este es el criterio explícito. Se llama explícito porque como lo dice el nombre, es explícito y está despejada. Hay una función que está de esta forma, o sea, podemos escribir algo como esto, como z igual a seno de x. Yo escribo seno con i, si usted lo escribe con e, no hay bronca, es lo mismo. Más 2y menos 6. Eso es un criterio explícito, donde básicamente la variable z está despejada y está en función de un x y un y. Pero llega a complicar un poquito la existencia lo que es el criterio implícito. El criterio implícito, usted tuvo una noción particular de él cuando estuvo en cálculo 1 y vio lo que es derivación implícita. Si no se acuerda, aquí lo recordamos. Básicamente es que usted tiene una función en tres variables igualada a cero, aunque no necesariamente igualada a cero, pero lo que representa aquí más que todo es esto representa una ecuación, donde despejar la z, que si ustedes ven aquí en el criterio es explícito, la idea es que z esté solita, donde despejar la z es muy complejo. Con el simple hecho de poner, por ejemplo, algo como esto. Usted me dice, profe, pero ahí sacamos un z factor común y listo. Sí, pero va a seguir quedando un z multiplicando. Entonces, con el simple hecho de que el z ya no se pueda desprender tan fácilmente, es lo que hace que sea la función implícita. No necesariamente, repito, igualado a cero. Si está igualado a cero, más ganancia. Pero si no lo estuviese, no hay tanto problema. Es más que todo verlo en términos de una ecuación. No va a venir tan directo como que este podríamos también escribirlo f de xy igual a seno de x más 2y menos 6.
vea que yo soy capaz de escribirlo, ya sea con z despejada o con la igualdad que viene aquí, z igual a esto, sin ningún problema. Pero esta otra, que se ve como una ecuación, ya intentar hacer eso es sumamente complejo. Sumamente complejo. De hecho, no se logra. Y no porque la z solamente esté multiplicando, porque alguien dice, profe, si la z está dividiendo, o digamos, si la z es parte de un logaritmo, de un seno, un coseno, ya eso se vuelve complejo. En el momento que usted lo vea como una ecuación, que usted no lo puede escribir con esto, o alguna de estas dos simbologías, en ese momento lo conocemos como un criterio implícito. Aquí hay un ejemplo de un criterio explícito como este, que si usted quiere verlo, también lo podemos escribir como esto. Y sigue siendo exactamente lo mismo. A ese criterio yo puedo llegar con tranquilidad, sacarle la imagen al X y el Y que yo quiera. Por ejemplo, ahí se sacó la imagen de 1,2 y la imagen de 0,3 para la función. ¿Y por qué esos valores? Porque es un ejemplo cualquiera. Esos valores no representan absolutamente nada. Por lo menos hasta el momento de lo que estamos estudiando. Ahorita, pues obviamente va a tomar importancia. Pero si ustedes ven el criterio abajo, x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado menos 1 igual a 0, eso es una función implícita. Por el hecho que ya combina el x, el y y el z, pero en términos de una ecuación. Todo esto de acá, que voy a subrayar en rojo, eso es la función f de x, y, z. Y si no estuviera igualado a 0, pues obviamente lo único que hacemos es lo que no esté igualado a 0, me lo traigo al otro lado y listo. Pero vea que ya eso verlo como una función, sí es una función, pero ya verlo como un criterio como el de arriba, ya es más complejo. Y puede tener situaciones, aunque no siempre es el caso, donde digamos, por ejemplo, yo aquí intenté calcularle la imagen al y y al z, que es obviamente, si yo pido la imagen de y y z, obviamente, de x y y, perdón, obviamente lo que quiero obtener es z. Por ejemplo, si x vale 1, y vale 0, z va a valer 0, y se forma la tripleta 1, 0, 0. Pero, por ejemplo, para cuando x y y valen 1, tenemos un problema. Llegamos a z cuadrado igual a 1. Dice, profe, ¿cuál es el problema de eso? Cuando usted le saca raíz cuadrada, recuerde que esto es en números reales. Cuando usted le saca raíz cuadrada menos 1, que es una positiva o una negativa, esto no es un número real. Esto es un número complejo. Número complejo. Si no sabe qué es un número complejo, es esto. Cuando aparece la representación de y es igual a raíz de menos 1. Recuerde que nosotros estamos trabajando en números reales. Nosotros no estamos trabajando nada en números complejos. Porfa, no le diga número irreal. Se llama número, ese número es imaginario. Propiamente esto se llama número imaginario. Si le dice complejo, no hay tanto problema. Pero no existe nada que se llame número irreal, que ese es un problemita de lenguaje que a veces no tanto para este curso, para cursos posteriores les perjudica. Entonces, tener nada más cuidado. Y como todo esto está en números reales, recuerden que todas las entradas, el X, el Y y el Z que yo me trabaje son números reales, obtener una solución imaginaria o una solución compleja, como usted quiere decirle, no es que se esté malo, sino simplemente que no está en congruencia con lo que estamos estudiando. Eso, profe, pero eso fue un caso particular. Por supuesto, fue un caso particular. No necesariamente va a ser el caso siempre, pero son casos que uno pues intenta que no sucedan. Eso, como les digo, un criterio implícito y un criterio explícito. ¿Alguna pregunta? Ok. Prosigo. Ahora, el énfasis, por lo menos de esta primera parte del curso, va a ser analizar el dominio máximo de una función. Ahora, eso lo vimos en intro al cálculo. Profe, yo no me acuerdo, no importa. Aquí lo vamos a recordar despacito, como Dios Padre manda. Ahora, ¿qué es la situación acá? Cuando usted estaba en intro al cálculo, a usted le dijeron el dominio máximo de una función. ¿Qué era el dominio máximo? Era el conjunto, entre comillas, más grande donde la función no se indefine. Vamos a ver, alzando la mano, a ver si recuerdan cositas. ¿Cuál era un problema? Y eso puede ser de intro al cálculo, puede ser también de cálculo
1, ¿cuál era un problema donde una función se podía indefinir? Ojo, no estoy hablando de formas indeterminadas en sí, sino cuáles eran las posibilidades donde una función se pudiera indefinir. Lo que se acuerden, con toda la confianza. Ahí alzando la manita y yo les doy la palabra. ¿Cuál era una situación donde una función quedaba indefinida? Profe, honestamente yo no me acuerdo. ¿Ok? Cuando el denominador tendía a cero, pero creo que era que el numerador no, o era al revés, creo. No, no, lo dijo bien, lo dijo bien. El numerador no era tanto lo importante. Ese es un problema, que el denominador sea cero. ¿Por qué? Porque usted no puede dividir por cero. Si arriba también es cero, obviamente es una de las formas indeterminadas que uno aprendió en cálculo 1, pero más que todo es eso, que el denominador no puede ser cero. Hay otra posibilidad que tiene que ver con las raíces, pero no entra cualquier raíz a jugar. Tienen que recordar cuál era el problema con las raíces y cuál era el tipo de raíz, no tanto el tipo de raíz, cuál era la condición de la raíz para que hubiese problemas. De hecho, lo hablé hace un ratito. La raíz cuadrada en un número negativo, ¿no? No tanto la raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada es un caso muy particular, pero sí es una. Vamos a ver. Entonces, denominador cero no se vale. Denominador igual a cero. Las raíces, el compañero no fue que lo dijo del todo mal, sino que le faltó un poquito de carnita, como quien dice. Son las raíces de índice par con su radical negativo. Usted dice, ¿qué es esa carajada? Y ahorita lo vamos a recordar con su radical negativo. Ya ahorita lo vamos a recordar porque esta parte me va a permitir ahí. Hay uno más que uno en intro al cálculo no profundiza tanto, que es el argumento de un logaritmo. Cuando digo un logaritmo me refiero a cualquier logaritmo, no necesariamente uno en específico. El argumento de un logaritmo no puede ser negativo. Negativo ni cero, tras de feria. Entonces ahí es donde entramos a tener consecuencias. Vamos a ver, sí, André. Profe, ahí donde usted dice radicales de índice par con un subradical negativo, me entró la duda me acordé de algo, pero no sé si será eso, Diga, que tranquilo, con digamos toda tiene confianza. una raíz con Ajá. una fracción y que el denominador, el de abajo, es negativo. Vamos a ver si te entendí. Entendí una fracción, ¿verdad? Ajá, digamos que usted tiene una raíz, digamos, dentro de la raíz va una fracción con un denominador negativo, ¿no sería así? O sea, arriba un número par y abajo un negativo. Es que ahorita voy a refrescarlo en lo que es el índice y todo eso. Aquí, tanto que sea fracción, no es la bronca. Es en sí, cuando hablo lo de adentro, cuando hablo lo del subradical, hablo lo de adentro. Lo de adentro en general no puede ser negativo. En general. Sí, entonces sería que la fracción entera o que el número de adentro sea negativo. En general, porque no necesariamente tiene que ser fracción el caso. Digamos, Sí, fracción es un ya caso. sea si Cuando es 2 mencionas o la si es fracción, 5 negativo. exactamente, cuando mencionas la fracción es un caso como muy puntual, pero puede ser cualquier otra expresión, no necesariamente con raíz.
Ok, está bien, gracias. Por ahí. Ok, ahí están los problemas de indefinición que uno presentaba, se les presentaba antes. Aquí la idea es buscarlo para las funciones en varias variables. Yo lo divido por casos, que realmente esto no fue, yo no descubrí el agua caliente, esto no es algo como que estés como nuevo, simplemente es como me gusta verlo cuando era estudiante del curso, pues se me hizo más fácil entenderlo. Ok, cuando me refiero a subradical, es ese, vamos a ponerle tal vez un color más fuertecito, que cuando me refiero al índice es este numerito de acá. Ahí yo le estoy pidiendo que el índice sea par. Si no se acuerda que es un número par, son los números terminados en 2, 4, 6, 8 o 0. La raíz más pequeña que existe es la raíz cuadrada. No existe raíz 1, por acaso. Yo sé que 1 es impar, pero en general no existe 1. Ahora, lo de aquí adentro, esto que acabo de subrayar en más rosadito, esto de acá es lo que llamamos el subradical. Independientemente de lo que sea adentro, como le acabo de decir al compañero, no necesariamente puede ser nada más que aquí va a ser una función, ¿verdad? Eso sí, pero no necesariamente representada en forma de fracción, puede ser un polinomio, puede ser algo que nosotros tengamos ya conocimiento, ahí veremos según las posibilidades. Ahora, antes de proseguir, vean los 5 casos. Vean lo que estoy pintando en verde en los 5 casos. Ahorita explico claramente cada uno de los 5 casos para que me entiendan. Pero esto en verde que estoy subrayándole, eso es de donde voy a estudiar los números. Recuerde que estamos en 2 variables. Vamos a estudiar el conjunto, las expresiones en 2 variables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las funciones que yo vaya a trabajar en este capítulo siempre van a ser en 2 variables, no en 3 variables. En 3 variables lo vamos a estudiar, pero con otra historia y con otro énfasis. Ahora, vean aquí. Hablamos que las raíces, cuando son índice par y su radical negativo, que no podemos tener su radical negativo. Entonces, el dominio máximo de la función siempre va a ser agarrar el subradical y ponerlo mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Es lo que está por acá. ¿Por qué? Porque las raíces pares sí permiten números positivos y sí permiten que el criterio sea 0. Pero tenemos que tener ahí un pequeño detalle que ahora lo vamos a hablar. ¿Alguna pregunta por acá? Ok. Veamos el caso número 2, que de hecho es relacionado con el caso número 1. Vea aquí, volvemos a tener una raíz. Pero vea dónde está ubicada ahora. La raíz está ubicada, igual, una raíz par, para que sepan. Una raíz ubicada en el denominador. En general, independientemente que yo tenga una raíz ubicada en el denominador, en general, cualquier criterio. ¿Qué es el problema que nosotros tenemos cuando ubicamos algo en el denominador? Ya lo mencionamos. ¿Cuál es el problemita? En el denominador, ¿qué no me puede pasar? Que no puede ser 0. Correcto. Si ustedes analizan, el de arriba dice mayor o igual que 0. El de abajo, vea que sigue siendo una raíz par, pero ya ahora la raíz está en denominador. Entonces aquí cambia el asunto. Ya no puede ser mayor o igual que 0. Tiene que ser mayor que 0. Porque si fuese 0, estaríamos en lo que acaba de mencionar el compañero. El denominador sería 0 y nosotros no tenemos permitido denominador 0, que es lo que me he mencionado por acá. ¿Alguna pregunta? O sea, profe, que digamos, si sería 0
el denominador no se puede hacer eso. ¿O cómo? Por ejemplo, agarre su calculadora y calcule 4 entre 0. ¿Qué pasa? Mm, O póngalo así ah, para relacionar lo que estamos viendo. Ponga ah, sí, 4. me da error. No, pero el error no es, vamos a ver, entendamos el error, porque la calculadora dice error. El error es entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, cuando yo te digo a vos 8 entre 4, para poner los números, si quiero repartir 8 cosas entre 4 personas, a cada uno le toca 2. Ujú. O, viéndolo un poquito más matemático, es un número multiplicado por 4 que, por 4 que me dé 8. Cuando caemos en el ejemplo de 5 entre 0 o cualquier número que a usted se le ocurra entre 0, es tengo 5 cosas para repartirlo entre 0 personas. No tiene mucho sentido. Y si lo vemos más matemático, es ¿qué número multiplicado por 0 da 5? Entonces, es ahí donde empiezan los problemas de indefinición. Porque al tener 0 en el denominador, yo no puedo, estoy dividiendo por 0 y dividir por 0 no existe. ¿Me explico? Ujú. Ok. Ah, sí, gracias, Ujú. profe. Con gusto. Veamos el caso 3. El caso 3 es una cuestión de fracciones, que es lo que estaba, básicamente lo que le acabo de explicar al compañero. En el mundo de las fracciones, ya vea que aquí ya no estaba hablando de raíces, ¿verdad? Estoy hablando nada más del denominador de la función. Ya ahí sin involucrar raíces, sin nada. Es lo que le acabo de explicar al compañero. La no desventaja, sino la indefinición de que yo no puedo dividir por 0. Entonces, vea que aquí, cuando es una fracción, ojo, polinomio arriba, recuerda que aquí trabajamos polinomios, polinomio abajo, entonces, por lo que le aclaré al compañero, el denominador tiene que ser distinto de 0 para que la función pueda tener sentido. ¿Qué es esto de por acá? Ese es el caso 3. ¿Estamos bien por ahí? Ahí, independientemente que sea distinto de 0, puede ser también negativo. Correcto. Cuando usted dice distinto de 0, está abarcando el signo carece de importancia. Lo importante es que no sea 0. Gracias. Con gusto. Ahora bien, dos casos que lastimosamente por el tipo de estructura del curso, no, de intro al cálculo y de cálculo uno no le toma tanta relevancia, no porque no existan o porque no se pueda estudiar, sino por factor tiempo, que son los logaritmos. Vea que yo puse aquí logaritmo. Tiene que aquí esta A se llama base. La base realmente no va a definir absolutamente nada. Independientemente si la base 5, base 1 medio, base 3, base 7, base 10. A mí lo que me interesa de los logaritmos es esto de aquí adentro. Esto de aquí adentro se llama argumento. El argumento tiene un pequeño problema. Es muy, muy estricto. El argumento es mayor que 0. O debe ser mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Solo números positivos van a entrar. Solo números positivos van a entrar. Si usted me dice logaritmo de -6, ya eso no entra en nuestro juego. Ya no entra en nuestro juego. Chicos, por término de escritura, por si algo no recuerdan de logaritmos. Si yo a usted le pongo algo como esto, logaritmo en base 10, recuerden que si usted no escribe el logaritmo, perdón, si usted escribe el logaritmo sin base, usted tiene que recordarse que la base es 10. No es que ese logaritmo no tenga base. El logaritmo es base 10, cuando no se escribe la base. Y con uno quiero no tanto la interpretación, sino la escritura. Chicos, logaritmo natural se escribe así. Eso que acabo de escribir, voy a hacerlo un poquito más grande, es una L, no una I mayúscula, porque muchas veces ponen IN de X.
en matemática no existe nada que se llame int de x. Vamos corrigiendo ese lenguaje. Porque muchas veces escribe int de x y eso no existe. Por eso ustedes ven, cuando yo escribo logaritmo, antes de transformarlo, lo escribo en cursiva, la L en cursiva. No porque usted tenga que hacerlo igual. Es para también darle notación a ustedes. Esto de aquí se llama logaritmo natural. Que el logaritmo natural es cuando la base es el número e o el número de Euler, que vale aproximadamente 2,71. Y aunque sea logaritmo natural, logaritmo en base 10 o cualquier base que a usted se le ocurra, eso pues no importa tanto. Aplica lo mismo. El argumento tiene que ser mayor que 0. La base realmente para nosotros no tiene ninguna relevancia. La base no tiene ninguna relevancia. La única, sí, para que pueda existir el logaritmo, la base tiene que ser mayor que 0, pero distinto de 1. O sea, va entre 0 y 1 o mayor que 1. Tenemos el caso 5, que es con una función que eso sí le puedo dar toda la razón de que usted la desconozca. Son la función arcoseno y la función arco-coseno. Que de adentro, igual que en la parte logarítmica, esto de aquí adentro, que es lo que no estoy subrayando el azul, eso se llama argumento para ambos casos. Argumento. Independientemente si usted maneja el arcoseno o el arcocoseno, el dominio máximo de esa función va a quedar ubicado entre -1 y 1. Pero ojo que como se ubica aquí. -1 menor o igual, ojo, menor o igual al polinomio menor o igual a 1. Eso obviamente va a tener un análisis y toda la cuestión. Un momento. Que ahora vamos a ver. Y existe el caso 6 que, combine todo lo que a usted se le ocurra. Nosotros para efectos del curso solamente cuando combinemos solo vamos a combinar dos funciones. Y ahora, la pregunta del milenio, ¿qué es esto? Nosotros lo que vamos a hacer es, para una función que obviamente nos van a dar, ¿cuál va a ser el problema o cuál va a ser la parte de la gráfica, que eso es lo que nosotros vamos a estudiar? ¿Cuál va a ser la parte de la gráfica donde la función se indefine? O más bien dicho, donde la función no se indefine. Que eso es lo que busca el dominio máximo. Que eso fue lo que aprendieron en intro al cálculo. Cuando usted busca el dominio máximo, ya sea en una variable o aquí que usted está viendo que son dos variables, lo que usted está estudiando es donde la función no se indefine. O sea, donde la función se porta pura vida, donde la función se juega bien y no hay ningún valor donde tenemos alguna de esas consecuencias que estábamos hablando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sí, profe. Disculpe, Dime. ¿podría repetir de nuevo el caso 5? Es Por que ahí te supuesto. perdí. Ajá, gracias. Voy a aumentar ahí para que veas bien. Caso 5 es, ya sea la función arcoseno o arcocoseno. Hay más de arcos, está el arco tangente y todo eso, pero a nosotros no nos interesa, solo arcoseno y arcocoseno. El dominio de esa función siempre, la vamos a representar con el polinomio que tengamos ubicado entre -1 y 1 con la condición de menor o igual para ambos extremos. ¿Está claro? ¿O algo te falta? Y ahora sí, súper, gracias. Ok. Chicos, independientemente si estamos en el caso 1, 2, 3, 4, 5, a mí lo que me interesa más que todo es el polinomio. Dependiendo de lo que tengamos. Pero si ya bajaste, si ya no sé si tenías otra pregunta o dejaste la mano alzada, no, porque la bajas porfis. Sí, profe, Gracias. súper. Tranquila. Las funciones, ya sea la fracción, las raíces, o en este caso último, logaritmos o arcosenos o arcocoseno, son solamente para ubicarse en los casos. Realmente lo que nos interesa son los polinomios. Los polinomios.
Los polinomios van a representar cosas que ya conocemos. Por ejemplo, van a representar líneas rectas. Por ejemplo, van a representar las cónicas que ustedes aprendieron en cálculo 2. Parábola, circunferencia, elipse o hipérbola. Solamente que aquí no le van a decir, esto es una hipérbola, esto es una elipse, este tiene que acordarse. Si no se acuerda, no se preocupe. Y si si no tiene las fórmulas, ahora cuando yo termine la clase, les voy a dejar subido en Teams un documento que tiene todo lo de cálculo 1, intro, cálculo 2, cosas que van a ver en cálculo 3, y creo que, no, de álgebra lineal no tiene nada. Mentira. Pero que es un compendio de todo, incluye lo de las secciones cónicas. Ahí se los voy a dejar ahora. Dice preliminares o algo así dentro del documento, para que sepan que lo pueden buscar después de clases. Ahora bien, como les digo, el énfasis de esto es graficar. Nosotros vamos a tener, dependiendo de la situación, desigualdades estrictas. Eso es cuando dice mayor que o menor que. También cuando se incluye el símbolo de distinto, que eso significa distinto, por si alguien no se acuerda. Distinto. Eso tiene mucha influencia en la gráfica. Cuando nosotros tengamos un ejercicio, que ahorita vamos a hacer uno, y tengamos alguna de estas, ya sea mayor que, menor que o distinto, el criterio a la hora de graficar, sí es importante tener en cuenta esto. El trazo de la gráfica va a ser un trazo discontinuo. ¿Qué es un trazo discontinuo? Es un trazo que yo, como usted puede ver ahí, yo dejé espacios en blanco entre cada red, en toda la recta o la representación que hagan, porque no necesariamente es una recta. Ahora, ¿por qué es un trazo discontinuo? Porque es un trazo donde la función es donde, vea que dice mayor, menor o distinto, o sea, donde no cabe la posibilidad de la igualdad. En cambio, si dice mayor o igual, menor o igual, aquí no entra el igual, y el igual nunca va a ser parte de los criterios de comparación. Aquí el trazo es, perdón, ahí lo hice muy bien, ahí está. El trazo es continuo. Un trazo continuo es un trazo que no deja espacios y que, como lo dice su nombre, es continuo, o sea, no vamos a tener espacios, vacíos. Entonces, repito, mayor, menor o distinto, trazo discontinuo, que es donde la función no puede tomar valores porque más bien ahí es donde hay igualdad. Mayor o igual o menor o igual cuando el trazo es continuo, que es donde sí se permite la igualdad. Eso más que todo para dibujar. ¿Alguna pregunta? Estoy bien por Ok. aquí, profe. Bueno, vamos a hacer una vez ejercicios. Vean aquí, antes de hacer los míos, si quieren estudiar más después de lo que veamos hoy, aquí hay ejemplos para estudiar en casa. Son más, como le digo, ya cada uno elige cómo estudiar aquí. Vamos a empezar con esto. Okay. Aquí lo primero que yo aconsejo es identificar cuál caso estoy. Vamos a ver, analicemos un poquito esa función. Vea que claramente es un radical. Si yo le pregunto por el índice ¿cuál es? 4. Correcto. Que particularmente es un número par. No hay, aquí no obviamente, por cómo está construida la función, no nos vamos a preocupar por raíces, perdón, por fracciones, entonces todo bien. Entonces, si usted analiza un poquito bajo lo que yo le expliqué, esto es un caso 1. Si alguien no me entiende por qué es un caso 1, vamos a darle un poquito más de sustento a lo que estoy hablándole. Entonces, un caso 1 sucede acá por por lo siguiente. Tenemos bueno, eso se le llama raíz o radical, como usted quiera decirle, eso es lo de menos. Raíz, radical, yo no me voy a poner en varas porque le diga de las dos maneras. Es un radical de índice par
índice para. Esa es la razón. El índice es, yo generalmente lo denoto con n igual a 4. Ahora, muy bien. Esa es la condición para poder hablar ahí de esta raíz cuarta. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a escribir primero la condición del dominio. ¿Qué es la condición del dominio? Vamos a ver. Vamos a poner, bueno, aquí hay un errorcito en la escritura, porque esto no es fx, es fxy. Aquí lo voy a corregir. Sus apuntes sí está mal escrito, pero yo aquí lo corrijo. Obviamente ya cuando yo suba a la versión ya queda corregido. La condición del dominio, bueno, se escribe así. D de dominio. En este caso la función se llama f, le ponemos f de su índice. Abrimos llaves. Lo primero que se dice, que es lo que voy a escribir de color negro, es de dónde estoy tomando los elementos, que es aquello que sombría en verde. X, Y, que pertenecen a los números reales al cuadrado, que eso quiere decir que estamos hablando de una función en dos variables. Ponemos dos puntos o un slash, y de este lado voy a escribir la condición. ¿Qué es esto? Cuando yo tenía el caso 1, ¿qué me decía? Subradical mayor o igual a 0. Correcto. ¿Quién es mi subradical en este momento? Menos X, menos Y, menos 2. Correcto. Menos X, menos Y. Y ahora mayor o igual a 0. Lo escribí en rojo para que se acuerde. No hace falta escribirlo en color. Eso es el dominio algebraicamente hablando. Ese es el dominio, repito, algebraicamente hablando. Punto. Pero vea que la instrucción, que no la terminé de leer, ni siquiera la leí, dice que tengo que hacer un esbozo de la gráfica y sombrear cuál es el área del dominio máximo. Eso me va a ayudar, pero esta es la primera parte que uno siempre tiene que hacer independientemente de lo que tengamos que trabajar. Ojo acá, que aquí hay solo un criterio. Puede haber dos criterios, pero por ahora solo una función. Profe, ¿qué pasó con la raíz? La raíz simplemente me ayuda a ubicarme. La raíz me ayuda a ubicarme para ver cuál es el caso. La raíz nunca, si fuera un logaritmo, si fuera una fracción, o si fuese arcoseno o arcocoseno, aquí nunca va nada de eso. Todas esas funciones que mencioné, vuelvo a decirla. Raíz, arcoseno, arcocoseno, cualquier logaritmo o una fracción, simplemente me dice cuál es el criterio que tengo que usar para el dominio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, esto de acá que os voy a subrayar en azul, esto se llama como le dije ahora, esta es la condición del dominio. Esto es lo que me va a ayudar a graficar la condición del dominio. Esta es la condición del dominio. Vea lo que voy a hacer. Tomo la condición del dominio. Tomo la condición del dominio cambiando la desigualdad ahí donde dice mayor o igual, por una igualdad. Vamos a traducir eso al cristiano. Tomamos la condición, menos X menos Y menos 2 mayor o igual a 0. Vuelvo a reescribir eso, pero en vez de poner mayor o igual, lo único que voy a poner es igual. Eso es todo por ahora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Ok. No, profe, todo claro. Independientemente de lo que uno vaya haciendo en el camino, aquí siempre va a haber una condición de mayor igual, menor igual,
o distinto de. Distinto es este, ¿verdad? Por si no se acuerdan. Independientemente cuál estemos trabajando, que eso va a depender de cada ejemplo, eso siempre se va a cambiar por la igualdad. Ahora, a esto le tengo que hacer un análisis. A ver, yo lo voy a poner así para que sepa, quede bonito. ¿Qué representa esta ecuación? ¿Qué representa esta ecuación? Vamos a ver. Posibilidades. La más remota, una recta. 2, una circunferencia. 3, una parábola. 4, elipse. 5, hipérbola. Yo de una vez le voy a decir cuál representa. Ninguna de estas aplica. Porque, bueno, estas son, no porque no se pueda, sino porque estas son secciones cónicas. Las secciones cónicas en particular tienen alguna de las variables o las dos variables, dependiendo del caso, elevadas al cuadrado. Aquí no hay nada elevado a la 3, por acaso. Elevada al cuadrado. Y si usted ve, y usted analiza, esta X tal, aunque no esté escrito, está elevado a la 1 y esta Y también está elevado a la 1. Lo importante cuando representa una línea recta es que usted tiene que llevarlo a esta forma. Y igual a M por X más B. En otras palabras, dejar la Y sola y, ojo, positiva. Vea que yo la escribí con la Y del lado izquierdo, pero también podría hacer esto. Y ya la Y quedó despejada y quedó solita. Todo mundo claro que escribirlo así es lo mismo que escribirlo así, ¿sí o no? Sí, profe. Si a usted le incomoda verlo así, pues escríbalo de la otra manera. Es lo mismo, no hay ningún problema. Hágalo como mejor le queda a usted, como que usted le vaya a entender mejor. Al ser una línea recta, usted tiene que sacar dos elementos principales, que son números, no son letras. Está mencionado como letras, pero son números. El M y el B. El M es el número que multiplica X. En este caso, ¿qué número multiplica X? 1 Un menos uno. 1. Un menos 1. Un Menos menos 1. Cuidado porque tienen que tomar en cuenta todo el signo porque dice menos X. Menos 1, pues claro es que es menor que 0. Cuando en una línea recta, la M, que esta M se llama pendiente, era menor que 0, la recta era estrictamente ¿qué? Profe, si mal no estoy, era para. Decreciente. Número negativo, decreciente. Ahora, si yo le pregunto por B, ¿cuánto vale B? Menos 2. Menos 2, muy bien. Para poder graficar una línea recta, ojo, una línea recta, cuando estemos en secciones cónicas ya la historia es otra. Yo necesito 2 puntos. Lo más sencillo es sacar los pares ordenados de los ejes cartesianos. La del eje Y, la más fácil, 0, B. En otras palabras, para nosotros 0, menos 2. Todo esto se tiene que sacar porque nosotros tenemos que estar siempre con la idea de llegar a graficar. Siempre con la idea de llegar a graficar. La del eje X no es complicada, pero tienen que tener cuidado con ignorar una parte. La fórmula del eje X, este menos que acabo de escribir de fórmula, no porque la B sea negativa, sobre M, 0. Si a usted se le olvida, porque
yo cuando era estudiante me comía ese menos a cada rato. Yo lo que hacía, para dejar de comerme, lo que hacía era poner el menos afuera y entre paréntesis, independientemente cuál fuera el valor de B, lo ponía entre paréntesis y nada más esta partecita, no el par ordenado completo porque eso es imposible, esta partecita se mete en la calculadora. Y en este caso, esto es menos 2,0. Ahora, que el eje X y el eje Y tengan cierta semejanza fue por como elegí el ejemplo, no porque tengan que ser iguales. ¿Alguna pregunta por acá? No, profe. Dentro del documento que les dije anteriormente que les voy a pasar, ahí van las formulitas también de la función lineal por si no se acuerdan cómo se saca. Entonces, para que lo tengan ahí. Ahora, vamos a llevar eso a una gráfica. Vamos a llevar eso a una gráfica. Que yo me tomé ya el atrevimiento de ponerlo en el plano cartesiano. Ok. Dice que es 0, menos 2. Estaría como por aquí. Y vamos a ver. El otro es menos 2,0, que estaríamos por aquí. Eso es súper fácil de ubicar. Pero aquí viene el problemita. O no el problemita, sino el detalle. Vea que dice mayor o igual. Según lo que yo les expliqué, ahí el trazo tendría que ser continuo o discontinuo. Discontinuo. No, No, Continuo. continuo. Cuando tiene la posibilidad de igualdad, porque dice mayor o igual, el trazo es continuo. Un trazo continuo es un trazo que no deja espacios. Como es una línea recta, tiene que tocar a ambos puntos, porque son sus puntos de intersección. Hágala grande hacia el plano cartesiano, porque recuerde que una recta se va extendiendo hacia el infinito. Le hacemos las flechitas, y aquí le podemos poner el criterio como lo terminé despejando. Y igual menos X menos 2. Esa es la misma función lineal que usted terminó dibujando o dibujó en algún momento en el curso de introducción al cálculo. Ahora, eso no es el ejercicio en sí. Recuerda que a mí me decía, sombré el área del dominio máximo. A partir de esa línea, independientemente que el trazo sea continuo o discontinuo, la idea es ver si el dominio está. Recuerda que toda gráfica se lee de izquierda a derecha. Si lo vemos de izquierda a derecha, si el dominio está por encima o por debajo de la línea recta. Eso es lo que queremos analizar. A puro ojo es casi que imposible. Entonces vea lo que vamos a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta con la gráfica? profe, yo sí, disculpe. ¿Mm? Ese menos 2, el segundo menos 2 que pusiste, ¿de dónde se determinó? Porque el primero, ajá, es miedo. El del eje X. Ah, ok, sí. Ok. Vamos a ver. Consejos para esto. Escoja un par ordenado que no esté dentro de la gráfica. O sea, no escoja estos dos. Y no escoja un par ordenado súper complicado. Y represéntelo gráficamente. Escoja un par ordenado. Dígame un par ordenado que yo pueda representar en esa gráfica. Que no sea uno que caiga aquí. Que ahí sí 1,1. Ok, 1,1. Ojo, el compañero quiso 1,1. Si usted quiere escoger otro, escójalo. No hay ninguna restricción, a excepción de la que mencioné ahora. No escoja algo que esté sobre la gráfica. Profe, ¿por qué no? Porque sobre la gráfica todo va a coincidir y la idea es buscar donde no coincida o que coincida. Ahí está el par ordenado. Menos 1,1. Lo voy a poner aquí 1,1. Ahorita, antes de hacer el análisis, recuerde verlo izquierda a derecha. Ese par ordenado está por encima o por debajo de la gráfica.
viéndolo de izquierda a derecha. Por debajo. De izquierda a derecha, Entonces, no sé, por encima. por encima. Ok. Si a alguien se le ocurre tomar uno por debajo, como este, que sería menos 4, menos 3, no hay problema. No tienen por qué ser de signos iguales. Incluso yo hubiera podido escoger uno como este, que ese sería menos 3, 4, que todo bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese par ordenado? Ojo el cuadro que voy a construir. Una parte con un punto, que es el que acabo de mencionar, 1,1, que fue el que el compañero eligió. Si usted quiere escoger otro, no hay bronca, siempre y cuando no sea uno que caiga sobre la gráfica. Porque en la gráfica todo le va a dar verdadero, o todo le va a funcionar, entonces no tiene mucho sentido. Y eso no solamente para línea recta, sino para cualquier otra gráfica que vayamos a hacer en el futuro. Voy a coger la condición. Si usted se acuerda de la condición, de la que teníamos por aquí arriba, era menos x menos y menos 2 mayor o igual que 0. Vamos a hacer una prueba. La prueba, como todo par ordenado, independientemente del valor que usted escoja, esto es x y esto es y. Vamos a sustituir. Menos 1. Voy a poner en negro todo lo que queda igual, para que se observe dónde estoy sustituyendo. Y en rosadito vamos a poner los números 1 y 1. Resolvemos esto en la calculadora. Esto me da menos 4. Mayor o igual que 0. Y a esto le vamos a decir su veracidad. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Eso es verdadero o eso es falso? Esa última Es igualdad. falso, profe. Bueno, desigualdad. Sí, es falso. Menos 4 nunca va a ser mayor o igual que 0. Jamás. Y vamos a ver, porque aquí siempre es, uy, entonces escogimos algo mal porque me dio falso. No. No necesariamente tiene que dar siempre verdadero, no necesariamente tiene que dar siempre falso. Todo depende de la situación en la que estemos y lo que usted vaya a escoger. Ahora, ¿pero qué implica para nosotros que donde estaba ese punto me diera falso? Vuelvo y repito. ¿Dónde está el punto? ¿Por encima o por debajo? Viéndolo de izquierda a derecha. Por encima. Por encima. ¿Y qué me acaba de dar? Una condición falsa. Eso es lo que quiere decir que cualquier punto que yo escoja por aquí arriba me va a seguir dando falso. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio no está aquí. ¿Por dónde debería estar el dominio entonces? Por debajo de la función. Bueno, por Es debajo. debajo de la línea que yo dibujé, correcto. Entonces, espérese para hacerlo un poquitito más delgado. Entonces, todo el dominio, incluido la recta. ¿Por qué puedo incluir la recta? Porque la recta tenía un trazo continuo. Todo eso que acabo de sombrear, todo esto es el dominio de la función. ¿Qué pasa si yo me hubiera cogido un par ordenado como este? Voy a dibujarlo acá. Un par ordenado como este. Para ponerlo bonito. Ese sería menos 4, menos 3. No vamos a llegar a lo mismo, que es falso. Pero la conclusión sí hubiera sido la misma. Que el dominio está por debajo de la línea recta. El falso o el verdadero no es que usted hizo algo malo, el falso o verdadero no es que usted escogió mal el punto, es darle interpretación. Cuando el compañero que me lo propuso me dijo 1,1, él elige un punto que está bueno. Es un punto que todo bien, que se puede analizar. ¿Cuál fue la conclusión?
cuando sustituimos llegamos a una condición falsa. Como el punto viendo de izquierda a derecha la línea recta, este punto está por encima de la línea recta, entonces escogimos un punto donde no es el dominio máximo. Porque ¿qué quiero garantizar yo? Independientemente cuánto valga X, cuánto valga Y, el punto que yo me dé, yo quiero que todo termine siendo mayor o igual que 0. Y me dio más bien que me dio falso, porque me dio que -4 es mayor o igual que 0 y eso es más falso. Eso es falso, perdón, más falso suena muy mal. Eso es falso. Entonces, si este punto que yo me di me dio que aquí es falso, por consecuente, el dominio está en la otra parte de la gráfica, que en este caso la otra parte de la gráfica es que está por debajo. ¿Por qué se incluye la línea recta? Porque la línea recta tenía un trazo continuo. Si la línea recta, por alguna condición que yo hubiera analizado al principio, tenía un trazo discontinuo, entonces yo no hubiera podido, sí hubiera podido pintar por debajo, pero sin incluir la línea recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Ok, chicos, vamos a ver. Para no quitarles mucho tiempo, porque ya son pasadas de las 5. De hoy en 8, por el feriado, que ustedes saben que este jueves es 15 de septiembre, pero el feriado se pasa para el lunes, por ley. De hoy en 8, la universidad respeta el feriado, no hay clases. Vamos a ver, no vi suficiente como para decirles que les voy a dejar una asignación ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. El día de mañana, a eso de las 2 de la tarde, estén pendientes de una notificación en Teams, donde yo les voy a hacer la resolución. Vea que vimos el ejemplo 1. La resolución del ejemplo 2, el ejemplo 3, el ejemplo 4, para que vean cómo se hace. Ya el ejemplo 2 y el 4, como ustedes pueden ver ahorita, son ejemplos donde se combinan criterios. Obviamente tengo que explicar el detalle, cómo se combinan criterios y todo eso. Y obviamente no siempre van a ser líneas rectas, porque si son líneas rectas, pues todo sería muy fácil. Y obviamente aquí la idea no es que no sea, tampoco es que sea difícil, pero hay que hacer análisis con cónicas. Yo en el video voy a hacer el análisis de todas las cónicas o las cónicas que me toquen ahí, para que lo tengan. Entonces van a ser 3 videos adicional, y este adicional no es algo obligatorio. Este adicional es que yo les voy a subir los ejercicios que haga con el otro grupo, porque yo tengo otro grupo de cálculo 3. Nada más que para ello ya planeé otros ejercicios. Entonces, el que quiera ver esa clase, yo se la voy a dejar compartida todo en Teams, eso sí. Pero obligatoriamente usted tiene que ver el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Ya la clase del otro grupo que yo suba es opcional. Esas no están obligados a verla. Entonces, para que todo el mundo esté tranquilo, no hay tarea para hoy en 8 porque es feriado, y no hay tarea para hoy en 15 tampoco. Cuando digo tarea, no hay ni portafolio ni mapa mental todavía, porque es muy poco tiempo y tampoco quiero dejarlo solamente con que hagan algo con solo videos. Vamos primero, pero sí me interesa que por lo menos vayan viendo cómo se resuelven los diferentes casos. Esos videos, repito, a más tardar mañana como a las 2, no, 3 de la tarde, mentira, 3 de la tarde, porque a las 2 de la tarde termino clase. A las 3 de la tarde. Estén pendientes de la notificación en Teams. También estén pendientes porque ahí les voy a subir lo de las fechas que van a tener los proyectos, los avances, es decir, sugerencias de temas y toda la cuestión. Y repito, voy a subir un Excel por aparte, ahí mismo en Teams, donde yo les indique, pucha, se me salió, perdón, donde yo les indique que ustedes pueden anotar sus diferentes opciones, digamos, si ya conocen con quién trabajar el proyecto. Si no, ya les digo, queda a criterio mío. Entonces,
Eso todo lo subo mañana, si Dios lo permite. Siempre intento voy a intentar que sea antes, pero por si acaso me atraso, a más tardar mañana. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Profe, todo claro. Todo bien, profe. Ok. No, claro, profe. Todo Entonces, claro, profe. nada más estén pendientes de Teams, porfa. Sí les pido con mucha, con mucha responsabilidad, que vean los videos, porque los videos no son importantes para el desarrollo de la clase. Aquí, vamos a ver, de una vez les voy a dejar el archivo que yo estaba haciendo para que vean que siempre lo voy a hacer. El otro que está por ahí, ese es el que no tiene ningún rayón de los que yo hice. Y cualquier cosa, chicos, que a veces las grabaciones yo les cambio el nombre y a veces ustedes le intentan abrir aquí directamente. Si no les abre, se vienen aquí a la pestañita de archivos, en el grupo, obviamente nosotros, abre la carpeta de recordings y ahí van a estar las grabaciones. Que a veces me dicen, profe, vieras que no me abre. Probablemente yo le cambié el nombre. Entonces, cuando le cambio el nombre, obviamente no abre el archivo original. Entonces, nada más se viene a la carpeta de recordings y ahí está todo. Aquí yo voy a estar subiendo mañana las cosas. Obviamente les especifico. Sería todo por hoy. Hoy no paso lista por ser la primera semana de clase, porque, como les digo, puede haber gente que está ausente por alguna razón cualquiera y no pudo conectarse. Para dar esta primera semana la ausencia yo no la cuento. Ya después sí. Nos vemos, repito, dentro de 15 días, porque de hoy en 8 es feriado. Estén pendientes mañana de las publicaciones. Sería todo por hoy. Cuídense mucho. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe. tardes. Bueno, profe, Hasta luego, profe. Por allá.